Bendiciones para todos, bienvenidos a este tiempo del ABC del profeta, lo que todo profeta debe saber. Estamos en este tiempo hablando de aquella terminología bíblica y cómo aparece en la Biblia, si hay escuelas de profetas, si no hay escuelas de profetas, y hemos venido trabajando con todo el contenido que Dios nos ha dejado en su palabra para establecerlo en nuestras vidas. Bienvenidos a esta clase, vamos a orar y a iniciar este tiempo. Señor, te damos gracias porque tú nos permites a través de tu palabra ser llevados en una coinonía, la cual nos va despertando todo lo que teníamos ahí dormido, todo lo que teníamos sin conocimiento y nos lleva a esa sabiduría revelada de ti, Señor, que nos permite ahondar en las escrituras y saber lo que tú has dejado establecido para nuestras vidas y poder nosotros ser esos genuinos llevando un evangelio puro y una asignación que tú nos has dado, Señor, de una manera preciosa, de una manera poderosa y para tu gloria, Señor. Quedamos en tu nombre, Padre precioso, sabiendo que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y hoy, Señor, sé tú a través de tu Espíritu Santo guiándonos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Seminaristas, bienvenidos. Estamos hablando en estos tiempos de qué dice la Biblia acerca de las escuelas de profeta y estamos buscando toda esa terminología que encontramos ahí en la palabra. Hoy vamos a hablar de las compañías de profetas. Las compañías de profetas que en la antigüedad surgieron de una manera bastante evidente y estas compañías de profetas aparecen con un fenómeno bastante particular, y es que fue en esa época cuando hubo esa decadencia moral y cuando se requiere que surjan todas estas personas para traer el pueblo, para hablar de lo que Dios estaba mandando a decir a través de sus profetas. El profeta Samuel, con él se inician todas estas compañías de profetas. Él preside estas compañías de profetas en el siglo 9 antes de Cristo. Entonces encontramos nosotros que en esta época está ahí el rey David también, está todo el tema cuando el rey Saúl y el rey David es en medio de toda esta situación. Entonces, ese movimiento de esas escuelas de profetas comienza en esa ciudad natal, se tiene el registro, ¿verdad? Comienza en esa ciudad natal de el profeta Samuel. ¿Y de dónde era él? Era de Ramá. Ahí vamos a poder nosotros estar viendo a través de todo lo que hemos podido ver por la palabra, hemos podido encontrar cómo en esa época las escuelas de profetas o escuelas de profetas que podemos decir nosotros, pero que eran realmente las compañías de profetas, ¿qué eran? ¿Dónde se llevaban a cabo? ¿Qué se establecía? Entonces podemos decir nosotros que esas compañías de profetas eran esas personas, esos hombres mayormente. Acuérdense que en la antigüedad las mujeres tenían algunas cosas prohibidas y en este caso se tiene mayor registro de que eran muchos más hombres los que estaban expuestos en estas compañías de profetas. Entonces eran gente que influenciaba de manera positiva a las personas, a todas las personas que estaban alrededor, para que ellos volvieran a esos principios que Dios colocaba y a tener una vida piadosa y una vida alineada a lo que Dios había establecido o estaba estableciendo a través de los profetas. ¿Qué pasaba en esos tiempos? Pues hubo una decadencia moral y religiosa y el pueblo andaba desenfrenado en otras cosas. Entonces aparecen estas compañías de profetas. ¿Qué hacían ellos? Ellos en ese contacto con la gente transmitían todas esas palabras proféticas y todo lo que Dios le mandaba decir al pueblo. Entonces, esto les acercaba a ellos a poder tener una influencia de parte de Dios, una influencia divina sobre todos aquellos que acudían a estas compañías de profetas. Esto estaba en un paso que era importante porque era muy común
que la gente que iba, los mercaderes y gente que iba a los diferentes lugares que estaban siendo lugares muy estratégicos, podían pasar y podían llegar ahí en aquellas compañías de profeta. Entonces, aquellas compañías de profeta tienen relevancia bíblicamente y tuvieron unos temas muy importantes como este tema de encontrarse el rey Saúl con esta compañía de profetas y ser lleno de todo lo que tenían y ser cambiado o profetizar él también. Entonces, en aquel tiempo encontramos nosotros que quien lideraba esas compañías de profetas era el profeta Samuel y se le llamaba padre. Vamos a ver un poquito dónde estaban esas compañías de profetas. Entonces, podemos encontrar nosotros que estas compañías de profetas mayormente estaban, bueno, el territorio de donde era el profeta Samuel, era ese territorio que estaba en Ramá. Ramá quedaba, y si lo podemos ver aquí, muy cerca de Jerusalén. Aquí estamos viéndolo con verde, estaba muy cerca de Jerusalén. Ahora, estando ahí cerca de Jerusalén, se encontraba todo el territorio donde el profeta Samuel nació y donde él se crió y donde vivía. Podemos encontrar nosotros, voy a señalarlo con otro color y vamos a ver cuál fue ese lugar, ese territorio. Entonces aquí lo vamos a ver con rojo. Ese territorio por donde ellos estaban. Y fíjense que encontramos que si bien pasaba en este territorio aquí cerca de Jerusalén, también iba a Betel, aquí, iba a Gilgar, iba a Ciclar y estaba en todo el Jordán que encontramos aquí. Entonces, cuando vemos nosotros que el territorio al que el profeta Samuel estaba recorriendo era un territorio que no era tan extenso aparentemente, pero que se encontraba a 14,5 kilómetros de Jerusalén, al norte de Jerusalén. Entonces, encontrando todo este territorio por el cual el profeta estaba siempre transitando, todo este territorio por donde estamos señalando aquí, este territorio que llevamos aquí en este paso, él estaba en todo este espacio siempre buscando esa forma de estar en contacto con todos aquellos que él estaba liderando o mentoreando, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí este territorio de Betel, que era un territorio que también se anexaba, y otros territorios más adelante que podemos nosotros encontrar. Entonces, estaba Samuel presidiendo, el profeta Samuel presidiendo estas compañías de profetas, y el lugar donde ellas estaban eran unos lugares muy estratégicos. Fíjese usted que en estos lugares que encontramos acá está Jerusalén, un lugar muy estratégico, pero también encontramos que era un sitio por donde era fácil acceso, porque fíjese que Betel está más cerca del mar, pero tenemos al Jordán, y entonces estos eran unos pasos bastante importantes que hoy en día podemos localizarlos y ver qué es lo que funciona. Fíjese que todo esto que era ribera del mar era demasiado importante y ellos se unían por todo este territorio haciendo esos recorridos, y entonces habían mercaderes, transitaban por ahí gente que estaban navegando y que traían toda una cantidad de mercancía, mercaderes para los diferentes lugares, Moab, Edom, Amón, todo esto, y Hebrón, que quedaban ahí en este territorio. Entonces, todo este territorio de Beerseba, de Engadí, de Hebrón, de Ramá, que es el territorio que les he estado compartiendo en este momento, estaba siendo influenciado por estas compañías de profetas. Podemos encontrar nosotros también
Y vemos en esta siguiente diapositiva, cómo este es el territorio el día de hoy. Fíjense que en el día de hoy encontramos nosotros, y voy a cambiar de color para que usted lo pueda distinguir. Vamos a ver, el día de hoy podemos encontrar nosotros, y lo voy a tomar con un color un poco más fuerte, podemos encontrar nosotros que aquí está Israel. Aquí tenemos Israel, lo estoy señalando. Aquí está Nazaret. Y tenemos nosotros que por aquí está Cisjordania. Tenemos a Ramá, en esto que estoy aquí señalándolo. Este era el territorio donde vivía el profeta Samuel. Tenemos aquí Jericó, territorios que ustedes escuchan. Y acá está Jerusalén. Todo esto era el recorrido que hacía el profeta Samuel. Tenemos aquí a Belén, tenemos a Hebrón, y podemos encontrarnos nosotros que aquí está Jericó, y este era un territorio que hoy día podemos encontrar nosotros para ubicarnos dónde queda en estos tiempos. Tenemos ahora en estos tiempos a Jerusalén, que aquí estamos, y fíjese que aquí está Tel Aviv, aquí lo estamos viendo, y hoy día está Israel, y encontramos que todavía al día de hoy, este es un territorio que, para que usted nos ubiquemos todos, este es el territorio en que nosotros encontramos que todavía hoy hay algunas situaciones que se presentan de aquellas disputas santas, ¿verdad? Que podemos encontrar hoy. Y si vemos en el que está en el otro mapa, podemos encontrar y distinguir aquí que tiene menos cosas señaladas, que aquí tenemos a Jerusalén. Todo esto es Jerusalén. Y la parte que está de naranja, que tenemos marcada de naranja, Tel Aviv, o está toda la franja esa de Gaza, y está toda la parte señalando el territorio judío y señalando el territorio árabe. Entonces tenemos aquí cómo nos especifica dónde estaba conformado ese territorio que presidía el profeta Samuel. Entonces, encontramos nosotros que el profeta Samuel estaba en un territorio donde era territorio judío. Si bien tenemos ahí, y lo vimos con cómo está señalado hoy, con amarillo, todo lo que es el territorio árabe, y que hoy día sigue, este es un mapa muy actual, que hoy día sigue siendo ese territorio que usted está señalado ahí, donde la gente era influenciada por todas estas compañías de profetas que estaban ahí alrededor de Jericó, que nació ahí en Ramá, que estaba por todo lo que es esta parte de Belén, de Hebrón, de Berseba, y que transitaban para ir hasta el mar y para hacer unos recorridos importantes. Entonces, cuando esta gente que transitaba por aquí se encontraba cerca de estas compañías de profetas, entonces la influencia que tenía podía ser de tal manera que iban a poder comprender o iban a poder recibir de lo que Dios quería hablar. Vamos a encontrar bíblicamente que estas compañías de profetas, vamos a leer por la palabra, porque listo, estamos viéndolo ahí, pero ¿dónde lo encontramos bíblicamente? Y vamos a ir a la palabra. Y aquí tenemos esas compañías de profetas, iban danzando, iban con pandero, y cuando se movían de un lado al otro, o sea que eran estruendosas, la gente sabía que ahí iban los de las compañías de profetas, pero iban en un éxtasis o en un mover que contagiaban o cargaban una atmósfera profética de tal manera que ellos
iban contagiando de aquello profético o dando de lo que llevaban a todos. Hoy día es importante, cómo eso es tan importante, cómo se ha perdido, y aquellos que tienen un ministerio, que tienen un don, pareciera que les cuesta fluir, mientras que vemos que en la antigüedad esta gente se dedicaba a estar mucho tiempo adorando, danzando, y buscaban esa compañía, esa coinonía con Dios, y tenían siempre una palabra fresca, estaban en el espíritu, eran personas apasionados que ejercían unos altos niveles de meditación. Hoy día cuando usted habla de meditación, se remontan a otras religiones, se remontan a otras cosas, pero realmente al pueblo le hace falta entrar en unos niveles de meditación fuerte que puedan ellos tener esa influencia de parte de Dios. Entonces, Samuel instruyó a esas compañías de profetas. Él era el presidente, él era el que les presidía y a quien llamaban padre. Estos alcanzaban muchos niveles en cuanto a ese fluir profético. Entonces, ¿qué hacían en esas compañías de profetas o qué pasaba con esas compañías de profetas? Entonces, eran una conducta impecable. Ellos llevaban siempre una guía del Espíritu Santo. Entonces, esto despertó en la gente o en el pueblo un propósito muy importante, y era edificar al pueblo con lo que Dios estaba dando a conocer. Entonces llevaban el nombre de Dios siempre con ellos, o sea, siempre estaban haciendo las cosas en nombre de Dios. En 1 Samuel, capítulo 10, versículo 3 en adelante, vamos a leer de 3 al 10. Dice, y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel. ¿Sí ven? Él estaba por ahí, por toda esa región de Ramá, iba a Betel, y esto le daba un recorrido. Entonces dice que suben de Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterios, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces ahí le estaba diciendo él a Samuel, Samuel le estaba diciendo a Saúl, perdón, que se iba a encontrar con estas compañías de profetas. Entonces, fíjense que aquí tenemos ese territorio que está señalado, ¿verdad? El territorio donde estaba Ramá, ahí en Ramá, que tenemos aquí y lo vamos a ver señalado, este territorio de Ramá y el territorio de Jerusalén. Y era todo esto donde se encontraban estas compañías de profetas, y por ahí era que ellos estaban siempre andando. Entonces, esta zona, muy influenciada por todo lo que Dios estaba ejecutando, por todo lo que Dios estaba haciendo, una zona llena de estas compañías de profetas que luego, fíjense que dice que se va a encontrar a las compañías de profetas, y al sur de quién, o al lado de quién, de donde están los filisteos, de la guarnición de los filisteos. Entonces encontramos que esa guarnición de los filisteos mayormente la podíamos encontrar nosotros más bien como por una zona, como por esta zona de acá, que estaba esa guarnición de los filisteos, y nosotros encontramos, déjeme aquí, en esta zona por acá, encontramos a los filisteos, y en todo esto estaban las compañías de profetas. Entonces, cuando el profeta Samuel le está hablando ahí
cuando le estaba hablando a Saúl, cuando el profeta Samuel le está hablando a Saúl, le dice, te vas a encontrar con una compañía de profetas ahí cerca de la guarnición de los filisteos. Y dice que él va y cuando se encuentre, él le declara que va a pasar algo y es que cuando se encuentre con esta compañía de profetas va a ser mudado su corazón. Eso lo podemos seguir leyendo por la palabra y lo tenemos aquí. Entonces dice la palabra, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, ahí donde veíamos en el mapa. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado al collado alto, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Entonces, le está hablando el profeta que se encuentra en Gilgal, que iban a estar ahí en Gilgal y que ellos, cuando delante de él, cuando iban a venir hasta ahí, iban a poder tener esa zona de encuentro. Todo esto que estamos viendo aquí, fíjense que dice que cuando él iba, y lo vamos leyendo aquí, al collado es a la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá a la ciudad, encontrarás una compañía de profetas. Así lo dice la palabra, ahí lo estamos viendo. Encontrarás una compañía de profetas. Entonces, está esa terminología bíblica y esa compañía de profetas no es más que todo lo que se quedó establecido por causa de que el profeta Samuel presidía a estos hombres mayormente, porque en esa época era bastante difícil que las mujeres estuvieran. Entonces, fíjense que ellos podían estar siempre alrededor de ese éxtasis que llevaban con todo lo que iban cargando, y ahí la gente se encontraba con ellos y tenían varios lugares en que ellos hacían ese recorrido. Entonces encontramos escuelas en Betel, pero también en ese momento el profeta está diciendo que iba a estar en Jericó, que iba a estar, vamos a leerlo, el profeta está diciendo que iba a estar en Gilgal, y aunque él también en algunos momentos iba a Jericó, iba al Jordán, iba a Betel. Entonces, encontramos que en todos estos lugares habían asentamientos proféticos, y sobre todos estos lugares iba el profeta Samuel presidiendo o viendo todo lo que acontecía con estos jóvenes profetas. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a todo lo que Dios a través de la palabra está llevando a cabo, podemos encontrar que las compañías de profetas no andaban solas, ni eran gente que se reunía a hacer cosas porque le daba la gana o por su cuenta. Estas compañías de profetas tenían una persona responsable que les decía al que iba a enviar, ve por aquí, ve por allá, y ahí se las iban a encontrar. O sea, ve a Gilgal, a Betel y a todos estos lugares por donde ellas estaban siempre. Entonces, no aparece escuela de profetas, pero sí aparece compañías de profetas y el mentoreo que les daba este profeta Samuel. ¿Dónde más podemos encontrar nosotros? Y vamos a leer, vamos a ir, acompáñenme usted, ahí en 1 Samuel, capítulo 10, y vamos a irnos al versículo 19. 1 Samuel, capítulo 10, y vamos a ir al versículo 19. Entonces, ahí dice, vamos a leer a favor de todos, y que el Espíritu Santo siga dándonos esa sabiduría. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones,
y angustias, y habéis dicho no, sino para rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomando la tribu de Benjamín e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomada Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no le hallaron. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombres arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: viva el rey. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino, y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gabá, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero fíjese usted que aquí estamos leyendo cómo en este tiempo, de ahí, desde todo lo que el profeta Samuel le dice a Saúl, cómo él es traído para ser colocado rey en medio de todo ese pueblo. Pero ahí estuvo la compañía de profetas cuando ellos están en todo este escenario, un escenario que es dado por Dios, un escenario donde se encuentra ese tiempo para que puedan ellos tener esa disposición, porque ellos habían pedido rey. Ahora, encontramos nosotros que en el versículo, en Primera de Samuel, capítulo 19, vamos a leer Primera de Samuel, capítulo 19, versículo 20, vamos a leerlo un poquito antes. Primera de Samuel, vamos otra vez, capítulo 19. Encontramos nuevamente estas compañías de profetas y vamos a leerlo a partir del versículo 10. Dice la palabra de Dios así: y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con su lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo tomasen a la mañana, mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mato. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. Quería leerle todo el contexto, porque aquí lo que está pasando es que el rey Saúl anda buscando desesperadamente a David y ya lo tenía localizado, pero ahí se le escapa. Entonces fíjense que estaba entre la época de el rey Saúl y David. Era una época en que el profeta Samuel estaba ahí en medio de todo esto, y el acontecimiento o el que hubiera compañías de profetas se dio en esa época y en ese territorio. Eso era lo que quería leerles cuando en el versículo anterior, en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 19, veíamos cómo
en ese momento se le presentó el profeta Samuel presenta al rey Saúl ante el pueblo. Pero acá vemos ya en el capítulo 19 cómo el rey Saúl está buscando a David para matarlo. Y el que está en medio de todas esas situaciones es el profeta Samuel. Pero también encontramos que en todo ese territorio las compañías de profetas están existentes. Entonces, fíjese que pasaron varios años, es lo que quiero que usted vaya a ese contexto. Pasaron varias situaciones, varias temporadas, porque acuérdese que el rey Saúl fue desechado por causa de no obedecer. Eso lo vamos a ver en otra clase, pero fue desechado por causa de no obedecer. Y cuando empieza la gente a querer más a David y empieza él a querer matar a David, pasan varios años en esa búsqueda y en todo esto encontramos que tanto cuando está Saúl buscando las asnas y se encuentra con el profeta Samuel y él le dice, cuando vayas al collado de los filisteos, te vas a encontrar con una compañía de profetas. Fíjese, nótese que apenas iba a ser lleno, iba a estar ahí envuelto en toda esa atmósfera profética que profetizó y todo, pero era el inicio, todavía no había sido nombrado rey. Pero cuando nuevamente encontramos acá en el capítulo 19, ya él es rey y ya anda buscando a David para matarlo. Entonces pasaron unas temporadas para que esto sucediera. Eso es el contexto de lo que quería que usted esté atento. Entonces dice, versículo 18, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá. El profeta Samuel nació ahí, en ese territorio, y ahí vivía mayormente, aunque se desplazaba a los diferentes lugares que si miramos en el mapa, podemos nosotros encontrar que no estaban tan lejos, aparentemente, pero bueno, en esa época, acuérdese usted, si lo vemos aquí, podemos encontrar nosotros que tenemos aquí está Jerusalén, y aquí está Ramá o Ramaliá, algunos le dicen así, era el territorio del profeta Samuel. Ahí en ese territorio era que él nació y ahí era que él siempre estaba. Entonces, ese es un territorio importante sobre el cual encontramos nosotros que se movía y que toda esta parte de por aquí, era la parte donde estaban todos esos asentamientos proféticos y donde esa compañía de profetas mayormente estaba su territorio, estaba siempre ejecutando. Entonces, que aquí podemos verlo un poquito mejor y fíjese que aquí encontramos a Belén, aquí tenemos, y ellos estuvieron en Belén, encontramos a Jericó, este está un poquito más ampliado, encontramos a Jericó. Aquí está Ramá, de donde era el profeta y donde pasaba. Y eran unas conexiones. Y por acá, más acá, está Jordán. Y todas estas conexiones que tenía estaban alrededor de Jerusalén. Y era fácil que dijeran, bueno, listo, ahora me voy a Ramá, me voy a ir hasta donde está. Porque ¿de dónde estaba él? Dice que él huyó a Ramá, que ahí estaba cuando se fue huyendo. ¿Quién? David, huyendo de Saúl, que Saúl lo estaba buscando. Entonces, todo ese territorio era un territorio de Jerusalén y de todo donde estaba el profeta Samuel y presidía, y ahí estaban las compañías de profetas. Ahora, dice la palabra en el versículo 19, en el versículo 18, huyó pues David y escapó y vino Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Ese Nayot de Ramá, o sea, ahí se fue el profeta con él, en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot de Ramá, ahí en todo ese territorio que les estaba mostrando, en todo ese territorio que podemos nosotros encontrar
y que se los estaba mostrando y se los voy a mostrar, es este territorio de aquí. Este territorio que tenemos aquí en este circulito, este territorio. Entonces ahí se fue David huyendo ¿de quién? Huyendo del rey Saúl. Entonces cuando él sale huyendo del rey Saúl, de ese territorio, dice que le avisaron a él de que estaba ahí. Entonces, versículo 20 dice, entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Entonces, se fue David y estuvo viviendo allá en Nayot de Ramá con el profeta Samuel. Ahora, ¿quién era ese profeta Samuel para esas compañías de profetas? Aquí leemos en el versículo 20 que dice que él les presidía, era el presidente, era el padre, era el mentor, era el que instruía, el que estaba al mando o el que lideraba estas compañías de profetas. O sea que todo este movimiento que había en todos estos alrededores, el profeta Samuel tenía la autoridad legal y todo le llegaba y se comunicaban con él. Entonces dice, él les presidía el profeta Samuel y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Cada vez que se encontraban con estas compañías de profetas y ellos mantenían esa coinonía y esa presencia del Espíritu Santo, entonces envueltos en toda esa presencia, así como ustedes ven que ellos iban siempre cantando, orando, que iban con una disposición, entonces así mismo la gente que se encontraba con ellos recibía esta influencia. En este es un tiempo que escasea que la gente se encuentre con una atmósfera profética o que se encuentren con lo que estás portando y que cuando se encuentre alguien contigo y que esté a tu alrededor sienta la presencia del Espíritu Santo. Esto era muy común en la antigüedad, que el que se encontraba con una compañía de profetas inmediatamente era atrapado ahí en esa atmósfera profética y podía profetizar, podía sentir, podía tener esa experiencia con el Espíritu Santo. Clamamos en este tiempo para que aquellos que se encuentren contigo, para que aquellos que estén ahí a tu alrededor también puedan recibir de esa influencia del Espíritu Santo que puedes portar tú. Es importante que podamos nosotros comprender que de lo que yo tengo puedo dar, de lo que está a mi alrededor, la gente puede percibir que no es necesario cuando se tiene el ministerio profético, no es necesario esperar estar en una iglesia para tener una atmósfera. Eso la puedes tener. El hombre y la mujer de Dios que permanecen unidos en el Espíritu, con el Espíritu Santo, van a cargar esas atmósferas tan fuertes que la gente cuando lo vea va a sentir algo diferente, que la gente cuando esté a tu alrededor, que aún los demonios, que aún todas las fuerzas malignas, cuando se encuentren cerca de ti, cuando tú pases por algún lugar, no se puedan resistir por causa de lo que tú tienes. Eso era lo que nosotros podíamos, y es lo que podemos leer. ¿Quiénes fueron? Los mensajeros de Saúl. Los mensajeros, personas que fueron desprevenidas a hacer otra cosa, pero que fueron ahí influenciadas por esa atmósfera que cargaban todas estas compañías de profetas. Entonces dice el versículo 22, entonces él mismo fue a Ramá y llegado al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde está Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Nayot de Ramat. Entonces, todo ese era el territorio. Y dice, y fue a Nayot en Ramat y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramat. Entonces, fue a Nayot de Ramat, pero desde que llegó ahí a Nayot, desde que empezó ahí desde Secú y empezó toda esa travesía, acuérdese que ellos pasaban, cómo era la influencia tan fuerte que dice que vino sobre el Espíritu de Dios
y siguió andando. O sea que él iba en el camino e iba profetizando hasta que llegó al lugar. Estaba impregnado todo ese paso por causa de estas compañías de profetas. Qué precioso es que la gente sabía que ir por ahí era exponerse a lo que Dios tuviera en ese tiempo. Qué bueno sería que la gente cuando te encuentre sepa que cuando se encuentra contigo se expone a que el Espíritu Santo esté dándole alguna respuesta, a que tú seas un portador genuino de una esencia, de una presencia del Espíritu Santo, de tal manera que esto se evidencie y que milagros sucedan aún sin tú abrir la boca, con solamente lo que portas. Yo voy a recrearte esto un poco. Acuérdate cuando tú vas entrando a un shopping y tú vas a poner, tú colocas el pie ahí a la entrada y el sensor que está ahí apenas te percibe, se abre esa puerta. Nosotros debiéramos ser como esos sensores. Nosotros debiéramos de cargar ese Espíritu Santo que cuando la gente esté cerca pueda sentir esa influencia del Espíritu Santo, que seas tú ese sensor que activa, que abre puertas y cierra puertas de bendición, que sea ese sensor del Espíritu Santo tan sensible en tu vida y en mi vida y en nuestra vida, que toda la atmósfera espiritual que tú cargues sea de bendición, que el enfermo se sane, que aquel que viene con alguna situación endemoniado, que viene con temas ahí de opresión, sea libre al paso de tu presencia en el nombre poderoso de Jesús, que la influencia sea tan fuerte como en estos tiempos. Es el momento, amado seminarista, que Dios te ha traído a llave para las naciones para poder tener, ¿usted cree? Para poder tener todo eso que podemos leer ahí en la palabra. Yo te hago una pregunta. Si en la antigüedad que no portaban ese Espíritu Santo, que no eran ese templo del Espíritu Santo, podían conseguir estos éxtasis, esta influencia, podían conquistar el poder tener esa presencia tan fuerte. ¿Cuántos creen? ¿Creerás tú que hoy no lo podemos hacer? Que piensa por un momento, y quiero que ahí donde estás lo medites y pienses por un momento. Ellos recorrían un camino y dice que ellos iban recorriendo por ahí, por Gilgal, por Betel, estaban ahí en Ramá, estaban en todo ese territorio y fíjense que aquí está la guarnición de los filisteos. Todo esto es la guarnición de los filisteos. Y dice, cuando vayas por ahí, mire, aquí está Betel, aquí está, aquí está Betel aquí arriba. Déjeme. Y aquí está Betel, aquí arriba, por todo este lugar. Ellos iban. Aquí tenemos Jerusalén conecta con todo esto. Y en todo este territorio, porque en el otro mapa se lo mostré más ampliado. Aquí está Gilgal. Aquí está el territorio que unía todo este territorio. Era por donde ellos estaban. ¿Y qué dice la palabra? Que cuando llegó a Secú, cerca de Nayot de Ramat, solamente con llegar a ese lugar, ya ahí empezó a profetizar, empezó a recibir. ¿Por qué? Porque ahí estaba un territorio que estaba lleno de esa presencia de Dios. Podemos encontrar nosotros que estando Nayot de Ramat en este lugar, cerca de Cisjordania, hoy día, y todo esto es territorio hoy día, todo eso era influenciado por esas compañías de profetas que estaban en todo este sector, y la gente sabía que ahí habían unos profetas
que cargaban esa atmósfera? ¿Será que la gente, cuando te encuentra a ti, puede decir, voy porque me voy a encontrar con uno que carga una atmósfera, la cual yo quiero que sea influencia y que lo que yo traigo hoy pueda salir al descubierto y que una sanidad o una palabra que me restaure o una palabra que me guíe o algo que me lleve a poder vivir una experiencia de parte de Dios, voy a encontrar? Amados seminaristas, oramos para que tú puedas entrar en tal profundidad que la gente, sin saberlo, pueda verte diferente, pueda sentir cosas diferentes cuando tú estás alrededor. Estas compañías de profetas iban siempre llenas de ese espíritu, de la profecía. Podemos nosotros hoy día ir llenos del Espíritu Santo, ir llenos de esa presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios. Espíritu Santo de Dios, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que podamos ser unos llenos de tu presencia de tal manera que quites toda religiosidad, que quites toda cultura, toda doctrina errada y que tu presencia, Espíritu Santo, venga a mi vida y que este sea un tiempo de vivir como en esa época y aún cosas mayores haremos en su nombre, dice la palabra. Por tanto, Señor, queremos vivir en esa coinonía con tu Espíritu Santo y que lo profético, Señor, la atmósfera profética sea evidente en todos aquellos que están a nuestro alrededor, en el nombre poderoso de Jesús. Seminaristas, les bendecimos y nos vemos en la próxima clase. Escríbame por ahí si les ha gustado esta clase, si ha aprendido algo y vamos a estar profundizando, porque ahora estamos viendo solamente introducciones, pero ya vamos a ir a mayor profundidad. Dios les bendiga, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.